Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Miradas al Derecho. Hoy platicaremos de un tema en el que Portal Judicial ha puesto interés. Se trata de la prisión preventiva oficiosa. Y para hablar de este tema tan relevante que impacta pues la vida de todas las personas, hoy nos acompaña el señor Daniel García Rodríguez. Muchas gracias por aceptar esta entrevista. Al contrario, estoy muy agradecido por estar aquí. Y nos acompaña también Simón Hernández. Él es abogado del caso Daniel García Rodríguez y Reyes Alpizar. Simón, muchas gracias, qué gusto que hayas aceptado. Gracias por la invitación, Lírica. Y pues me gustaría comenzar con usted, don Daniel. Estuvo privado de la libertad 17 años y 6 meses. ¿Qué pasó? Yo fui detenido efectivamente pues ya hace casi 23 años, en febrero del año 2002. Fuimos sujetos, un grupo de habitantes de Atizapán de Zaragoza, de una infamia que fue dirigida desde el gobierno del Estado de México, cuando sucede el homicidio de una regidora del municipio de Atizapán y acusa al presidente municipal de haber cometido ese hecho. Yo tenía una relación muy cercana con el entonces alcalde y pues se le ocurrió al gobernador ordenar la fabricación de la culpa de aquel hecho a un grupo de vecinos, entre ellos hermanos, primos míos, mi padre. Pues fuimos casi 12 de personas acusadas, arraigadas en cuartos de un hotel, algunos torturados físicamente, psicológicamente, y posterior fuimos enviados a prisión al centro penitenciario de Barrientos, acusados de ese y de otros delitos. Yo fui acusado de varios delitos, entre ellos extorsión, fraude, y también fui acusado de ser el autor intelectual del hecho principal, que me daban la posibilidad de haber permanecido en la cárcel 97 años. Esa era la suma de los delitos que me acusaron. Por supuesto, todo era una barbaridad, una imposición, una fabricación, y sin más, pues fuimos sujetos a la prisión preventiva oficiosa y sin ninguna posibilidad de pagar alguna fianza, alguna caución para ir a llevar el proceso por fuera. Fui procesado en prisión dentro de la celda en la cárcel de Barrientos durante 17 años, 6 meses. Durante más de 17 años estuvo privado de la libertad por un delito que no cometió, sin una sentencia de culpabilidad. ¿Qué significó cuando llega la sentencia de la Corte Interamericana? Fue un proceso que nosotros iniciamos 4 años después de haber llegado a la cárcel. Ya para entonces pues los recursos para pagar defensores pues ya se habían concluido, ya habían hecho de casas y autos y el patrimonio de toda la familia habían concluido, y nos quedamos pues ya en expensas del defensor de oficio. Por supuesto, pues nos dimos a la tarea de defendernos nosotros. Yo personalmente me dediqué a defenderme con la certeza primero de saberme inocente, de conocer la forma como habían desarrollado la fabricación de la culpa. Eso para mí fue pues básico, porque el hecho de estar con la certeza de no haber cometido delito alguno y luego ver 10 tomos de papel que hacían casi 10,000 hojas, una acusación que todo era fabricado, con testigos fabricados, armados, pues
nuestra defensa la estructuramos no a partir de cómo se estila, pues, que pues yo no estuve en el lugar, no fui, estaba en otro lado. No, nuestra estrategia fue desarrollar la investigación para establecer cómo habían fabricado las culpas. Y entonces, paralelamente a nuestra defensa, enviamos en el año 2006, en marzo de 2006, recuerdo haber acordado con mi papá, enviar la petición a Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Comisión, a Washington. Nos otorgaron en aquel año el expediente P474, diagonal 07, y ahí comenzó el juicio internacional en el año 2006. ¿Qué tan difícil fue llevar esa defensa cuando se está privado de la libertad? 17 años se dicen fácil. No hay preso que tenga el apoyo familiar como nosotros. Creo que nosotros somos un caso sui generis por una razón. Primero, porque pues fuimos formados en una familia muy unida. Mi padre, hasta su muerte, estuvo cada 8 días conmigo. Después mis hermanos, por supuesto, pues mi esposa nunca dejó de ir. Y mis hijos, como tercera generación, se ocuparon en los últimos años en atenderme. La vida en prisión es muy difícil. Las prisiones en el Estado de México no otorgan alimento, ni vestido, ni sustento alguno. Todo lo tiene que sufragar la familia. Pero aparte de eso, había que llevar escritos, documentos, formarlos. Recuerdo pues que cada 8 días me llevaban un blog donde desarrollaba pues los recursos que pudiéramos. Sin embargo, no todo fue de mi parte. Tuve la gran fortuna, y eso pues es una situación también única. Tengo una hija, tengo 3, un médico y una contadora que se dedicaron pues a la atención de la manutención de la familia. Pero tengo una niña que dejé en secundaria, cuando yo estaba en el arraigo, recuerdo que fue la última vez que la vi, fue con su uniforme a despedirse de mí, de uniforme de secundaria, y es en el año 2011, cuando después de haberse decidido estudiar derecho, pues ella se titula un viernes, y el lunes siguiente fue a nombrarse como mi abogada. Y ella, junto con su maestro de la escuela, que es Eliseo Simón, pues retomaron en ese momento la defensa, y hasta pues llevarme a Brasil y a Washington y a Naciones Unidas, a Ginebra. Ellos son los que realmente nos sacan, Denise Aribel y Simón Hernández. Y no tenía presente el dato de que fuera también su hija quien estuvo involucrada en en la defensa. En algún momento retomamos ahorita, si le parece bien, todas las afectaciones que hubo en su entorno familiar. Si quiere, voy a comentar algunas cosas y retomamos ahora con usted el tema pues de las afectaciones familiares. Me gustaría, Simón, que pudieras compartirnos en qué momento llega esta sentencia pues que tú llevaste del caso Daniela García Rodríguez y Reyes Alpizar. ¿En qué momento lo encuentras tú y en qué momento llega al Estado mexicano? Porque es una condena. Sí, como menciona Daniel, yo empiezo a acompañar ese proceso, lo conozco en el 2014, en el 2015 empezamos las primeras acciones para reorientar el litigio, sobre todo en el ámbito internacional, incorporando todo el tema de la libertad personal, porque ya era un caso preocupante de tener más de una década en prisión, no tener alternativas, y entonces lo que buscamos fue
junto con los temas que ya estaban documentados de debido proceso, defensa adecuada, integridad personal, tortura, falta de exclusión de pruebas, qué hacer con el tema de la libertad. Y ahí lo que hicimos fue plantear directamente al juzgado, pero también en el ámbito internacional, ante el grupo de trabajo sobre la detención arbitraria, qué sucedía en México con el derecho a ser juzgado en un plazo razonable o ser puesto en libertad, y cómo ese derecho reconocido en 2 instrumentos internacionales no tenía vigencia en México. Entonces presentamos incidentes y una cuestión que nosotros supusimos que iba a ser muy ágil, tener una respuesta, revisar la prisión preventiva, llevó 3 años, un poco más de litigio, solo para que el juez resolviera esa temática, 2 apelaciones, un amparo, y mientras tanto el juicio fue caminando en 2 instancias. En 2016, en mayo, la Comisión Interamericana admite el caso, ya con estos otros argumentos sobre la falta de alternativas a la prisión automática. En octubre, el grupo de trabajo sobre la detención arbitraria emite una opinión y donde concluye que después de 14 años, por la duración, por estar privados de la libertad con pruebas obtenidas bajo tortura, que incluso hay acreditación de peritajes oficiales, por haber sido detenidos sin mandamiento judicial y por haber sido arraigados, esa detención era arbitraria y recomendó su liberación. Eso fue en el 2016. Todavía hubo varios años más de litigio internacional hasta el 2020, ya muy cerca a la pandemia, cuando la Comisión Interamericana emite un informe de fondo y posteriormente va a remitir en el 21 el caso ante la Corte Interamericana. ¿Por qué lo hace? Lo que nosotros pensamos es que el caso representaba una problemática muy generalizada en el país, de todas estas problemáticas que menciona Daniel, de falta de condiciones para los recursos judiciales, una defensa adecuada, técnica, de calidad, las deficiencias de la defensa pública, muchas violaciones al debido proceso, la omnipresencia que tiene las fiscalías, y en este tema muy importante, porque las personas pueden pasar años en prisión sin una alternativa en libertad. Entonces me parece que ese elemento llama la atención en el ámbito internacional, sobre todo porque el tipo de tratamiento jurídico que hay fue primero en las disposiciones legales de naturaleza penal, la prisión preventiva por delito grave, y donde prácticamente todos los estados fueron colocando o ampliando los delitos graves hasta hacer que eso fuera un régimen prácticamente generalizado de que todo el mundo iba a prisión. Pero después, con la constitucionalización en 2008 ya de la figura de la prisión preventiva oficiosa, pues ya teníamos un problema normativo, constitucional, de política institucional de las fiscalías y de los jueces, todos orientados a mantener el mayor tiempo en prisión, y la prisión se hizo la regla y no la excepción. Y yo creo que eso es lo que lleva a la Corte Interamericana a llevar este tema, y también a emitir una resolución, yo diría, muy trascendente, en el sentido de enviar un mensaje a los estados de la región de que no se pueden y no se deben constitucionalizar las violaciones de derechos humanos. Yo creo que la apuesta del Estado mexicano fue: si llevamos esto a la Constitución va a ser irrevisable y entonces no viola derechos. Y la Corte Interamericana, de una manera muy contundente, dice no. Incluso si son disposiciones constitucionales, violan la libertad, violan la presunción de inocencia, hacen un régimen de excepción que viola derechos humanos, se debe dejar sin efecto, y por eso nos condena a una reforma a la Constitución, que hoy han pasado 2 años y desafortunadamente pues varias autoridades del Estado mexicano pues se encuentran en desacato. Haces un panorama muy completo respecto a el proceso que tuvieron que llevar, cómo llega a la Corte Interamericana, y esta sentencia que es un parteaguas en nuestro país para el tema de la prisión preventiva oficiosa, para un público que no está especializado en temas de derecho. Si nos puedes compartir por qué para la Corte Interamericana ha sido tan grave que se esté normalizando, y incluso tú ya lo decías,
incorporando a las constituciones la automatización, el uso automatizado de la prisión preventiva. Claro, porque el sistema penal, digamos, es la expresión más dura de un Estado, de un gobierno. Y entonces lo que vemos en cualquier democracia funcional es que si una persona es detenida, vaya a ser investigada y eventualmente va a ir a un juicio, acude ante un juez y el juez valora si es necesario que esa persona esté en prisión o no. Lo vemos mucho, por ejemplo, en las series norteamericanas. Se pone una fianza, se puede poner un dispositivo de geolocalización, se puede dejar a la persona en su domicilio, se le puede retirar el pasaporte, pero la decisión de mantener a una persona en prisión es excepcional y es algo que debe estar justificado. Esta persona tiene poder económico, relaciones, no tiene arraigo en la comunidad, se va a fugar y si eso se acredita, pues entonces el juez determina que la persona permanezca en prisión y eso es la prisión preventiva justificada, que sí tenemos en nuestro país y que por lo tanto sería suficiente para que en un régimen pues de derechos humanos las personas que enfrentan una investigación tuvieran esa decisión del juez. Pero lo que tenemos en México junto con esa prisión preventiva justificada es un régimen de prisión preventiva automática u oficiosa que los legisladores en algún momento decidieron poner en la Constitución una serie de delitos y si la persona es acusada o es llevada a investigación por uno de esos delitos, de manera automática va a prisión. Y eso ha generado una distorsión muy significativa porque se ha prestado a detenciones arbitrarias, a extorsiones por parte de fiscalías, de policías y a que muchas personas vayan de manera automática porque la fiscalía decide imputarles uno de esos delitos y entonces el juez está obligado a llevarlo a prisión mientras se investiga o se lleva el juicio. Esto ha llevado a tal punto que, bueno, pues cualquier persona siendo inocente, pero acusada de estos delitos, pues corre el riesgo de pasar meses o años en prisión. Y actualmente tenemos a 90,000 personas en prisión preventiva y cerca de 60 o 65,000 están en prisión preventiva oficiosa. Esto es, hay personas en prisión inocentes, que no se les ha demostrado la responsabilidad, pero por el régimen jurídico y constitucional que tenemos, actualmente van de manera automática a la prisión. Y es importante decir que estamos hablando de delitos. Ahora el artículo 19 constitucional menciona algunos delitos, incluso como robo a casa habitación. Esto para el público que no es especializado en derecho sería tan fácil como que si a alguien señalan del delito de robo, le pueden imponer esta medida cautelar, prisión preventiva oficiosa, y se va sin poder demostrar si es inocente, si no, al privado de la libertad, a la cárcel. Así es, y eso se cruza con otras prácticas desafortunadamente documentadas y muy autoritarias, lo han expresado los relatores de Naciones Unidas, de la política de detención arbitraria que hay en el país. Entonces es muy fácil que en México la policía le siembre droga a una persona o le siembre un arma y eso ya es narcotráfico o exportación de arma, y con eso no solo se justifica y se hace legal la detención, sino que además se hace de prisión preventiva oficiosa, y ahí es donde viene el gran limbo de arbitrariedad, porque a las personas es muy fácil sembrarles un delito, ¿no? Siempre partimos de que la persona que está en prisión seguramente algo hizo, es responsable, pero si nosotros vemos las historias de muchas de estas personas, en realidad vienen de detenciones arbitrarias, no tenían ninguna responsabilidad, pero es muy fácil que la policía o la fiscalía, para cubrir una estadística, para demostrar que están dando resultados, pues detengan a personas, los imputen de estos delitos y entonces tenemos muchas personas en prisión. Paradójicamente, esto no ayuda a fortalecer la capacidad de investigación, porque si tenemos algo muy fácil como detener a alguien, torturarlo y poderlo presentar como responsable, la investigación de la criminalidad compleja o delitos como el feminicidio, la desaparición, pues no generan estas posibilidades de que una fiscalía realmente sea técnica, eficiente, con capacidad de investigar, generar
toda una documentación, un acervo probatorio, y entonces hoy tenemos pues una investigación muy deficiente que entre otras cosas se mantiene por esta situación de la prisión preventiva oficiosa. ¿Cómo fue las afectaciones que implicó estar privado de la libertad 17 años, lejos de su familia? ¿Qué afectaciones hubo? ¿Qué impacto hubo en el entorno familiar? Es una experiencia muy grave, muy de vida, porque pues las personas presas, digamos, en mi caso, y creo que en la mayoría de los mexicanos que han sufrido esta condición, no es comparable a lo que ocurre con la familia. La familia es la que donde repercute realmente la ausencia en mi caso, porque yo era pues el proveedor principal, pero más allá de la condición económica, la falta la ausencia pues de una de las partes de la familia pues repercute en niños. Mis padres, por ejemplo, no se dedicaron a otra cosa más que en atenderme. Insisto que pues el hecho de la ausencia de apoyos de cualquier tipo por parte del sistema penitenciario pues obligaba a mi mamá, por ejemplo, a hacerme pues la comida de 8 días que me llevaban los sábados. Mi papá pues de atender sus asuntos para poder sufragar lo caro que significaba y significa la permanencia en ese lugar, el vestirme, el cansarme, por supuesto, como insisto en la alimentación, pues afectó extraordinariamente en la economía familiar. Pero la ausencia de los hijos, pues tergiversa completamente la vida y destino de cualquier ser humano. Mis hijos por fortuna tenían una formación lasallista y estaban un poco más dados a enfrentar condiciones pues de diversa índole. Sin embargo, pues no fue el proyecto que traíamos para su futuro. Finalmente se titularon los tres, uno médico, otra contadora y la abogada, en universidades, solamente una, en la particular, becada, pero los otros dos, pues muy orgullosamente Pumas, ¿no? Se titularon en la UNAM. Sin embargo, ya no hubo manera de ir más allá, ya no concluyeron pues especialidades, pero son cosas que quizá podamos platicar de manera somera o que no pudiéramos diseñar qué hubiera pasado, porque bueno, pues el hubiera no existe, pero, claro. Pero sí se repercute totalmente en la vida de las personas, sobre todo cuando no se tiene la certeza, como es el caso de la prisión preventiva oficiosa o preventiva, de una culpa. Se entiende que quien sea sentenciado y deba de compurgar la sentencia, pues deberán de ajustarse a las condiciones de repercusión de un hecho delictivo que se cometió, y pues todos, un entorno familiar, social, que deba de enfrentar esa responsabilidad. No estamos hablando de eso, estamos hablando de haber pasado tiempo en prisión, como mucha gente pasa hoy, sin que se haya determinado una sentencia. ¿En algún momento perdió la esperanza de que iba a poder demostrar su inocencia, de que iba a poder recuperar la libertad? No, contrariamente a lo que se suponía, porque pues fue una andanada publicitaria muy fuerte de habernos señalado como los responsables de aquel homicidio, pues yo estaba cierto de que ante la realidad y leer las constancias de lo que se me acusaba, pues estaba segurísimo que en algún momento iba a salir.
Hay un dato en nuestro proceso de un personaje a quien señalan como el homicida material, que es Jaime Martínez Franco, que señalan como quien yo contraté para llevar a cabo este delito, que encontramos porque pues fue mi familia la que investigó el hecho y la que dio con él. Lo encontraron preso en un penal de Pachuca, Hidalgo, donde estaba el día de los hechos. Era imposible que él hubiera salido, porque estaba ahí desde el 99, que hubiera salido a ejecutar el hecho. Estaba dentro de una prisión, pero a la Procuraduría se le ocurrió y le facilitó esa ausencia para poderle imputar que él había sido, y le fabricaron de tal manera la responsabilidad que cuando el periódico Reforma lo publica en su página principal de que lo habíamos encontrado y que lo entrevistó un reportero dentro de prisión, asegurando esa contradicción tan importante, pues la Fiscalía y la Procuraduría se enojó de tal manera que esa fue, lejos de haber ordenado mi libertad, fue la causa principal por la que se enardeció y se complotó para no dejarnos salir. Todo el aparato del Estado en su contra. Efectivamente, todo, fiscalías, peritajes, jueces, magistrados, no hubo una sola resolución que nos fuera favorable durante más de 20 años. Y ya ahora con la sentencia de la Corte Interamericana, ¿ya recibió una disculpa por parte del Estado? No, porque también esa es otra condición sui generis, que la Corte Interamericana intervino cuando todavía nosotros estábamos en proceso. Y esa es una circunstancia que ha caminado paralelamente, como decía yo al principio, pero más allá de lo que vaya a ocurrir en los días posteriores, porque también hay en este momento en la mesa de la Suprema Corte de Justicia se encuentra mi amparo directo en contra de sentencia, que fue condenatoria a 35 años. De casi 12.5 de personas que fuimos involucrados a estos delitos, fui el único que soy sentenciado, ni Reyes Alpizar Ortiz. Reyes Alpizar Ortiz fue absuelto también de delito. Hay una cosa muy importante, que cuando fuimos detenidos, torturados, detenidos arbitrariamente, sin defensa, arraigados, y con la prisión preventiva esta impuesta, pues nosotros no sabíamos que eran actos violatorios en nuestra contra. En el año 2002 hay que recordar que la Constitución hablaba de garantías individuales. Los derechos humanos los venimos conociendo pues hasta 2011 formalmente, aunque ya veníamos nosotros analizando y estudiando la violación desde que fuimos a la Comisión Interamericana, repito, desde 2007, pero no sabía, yo por ejemplo, que había sido torturado psicológicamente hasta que alguien me lo platicó, que no había sido atendido como debió ser, mi defensa adecuada, que el arraigo era violatorio. No, eran figuras con las que caminábamos en el proceso de manera natural. Entonces, el hecho de que ahora un organismo internacional haya hecho ver y le insista al Estado mexicano que sin tomar en cuenta todo cuanto desarrolló en una supuesta investigación mientras eran violados nuestros derechos, pues nos da la confianza de que todo pues va a caer por su propio peso y tendrá que demostrarse pues no solamente la violación de esos derechos, sino también nuestra inocencia. Y me gustaría retomar esta última parte, Simón, para que tú nos pudieras ayudar a comprender el alcance de lo que tiene la sentencia de la Corte Interamericana, porque es un mandato al Estado mexicano, a las autoridades. Sí, claro. Pues primero que en el caso de Daniel y de Reyes, tanto la prisión preventiva oficiosa tan prolongada por tantos años en la figura del arraigo son violatorios de derechos.
Lo segundo es que esto tiene un nivel estructural, no solo es en el caso de ellos, sino en el de miles de personas, porque actualmente la Constitución lo posibilita. En función de ello, la Corte Interamericana ordena a México que se reforme la Constitución para que únicamente exista la prisión preventiva justificada y el arraigo sea eliminado ya de nuestro ordenamiento jurídico. Yo creo que eso es de la mayor trascendencia para las personas, quienes estudian Derecho, quienes nos escuchan, porque nunca habíamos tenido una condena tan enérgica, ¿no? Hemos tenido varias sentencias en la Corte Interamericana, pero no una que indique que nuestra Constitución paradójicamente constitucionalizó violaciones de derechos humanos. Y pues esto no se ha cumplido actualmente, lejos de acatar esta resolución que pues a nivel internacional se considera cosa juzgada, es obligatoria totalmente. Varios poderes del Estado pues han ido en contra de la sentencia. Se volvió a legislar para ampliar la prisión preventiva en diciembre del año pasado, impulsado por el Plan C, la Presidencia, el Congreso de la Unión, por la mayoría de Morena. Actualmente el único poder del Estado que no se ha pronunciado es la Suprema Corte, y ha estado siendo presionada por la CONAGO, por las fiscalías, para desacatar la sentencia internacional. Entonces, pues la última poder del Estado que puede dar cumplimiento es el Poder Judicial. La Suprema Corte tiene el asunto en estos días, y nosotros esperaríamos pues que la Corte se decantara por la protección de los derechos más que por las decisiones políticas. Desafortunadamente este tema se ha politizado mucho, y entonces eso no ha permitido que haya un enfoque de derechos, de respeto a las determinaciones de la Corte Interamericana, que no es la única instancia. Ya lo había dicho la Comisión, ya lo había dicho el Comité de Derechos Humanos de la ONU, relatores, el Alto Comisionado. Prácticamente todos los esquemas internacionales le han dicho a México: estás violando derechos humanos con esas figuras, tienes que cambiarlas. Y bueno, nuestras autoridades políticas desafortunadamente no han dado cumplimiento a esto, pero esta es una sentencia vinculante, obligatoria, y que eventualmente, si México sigue en esta posición, o nuestras autoridades, pues tendremos consecuencias por un desacato internacional. Y que además es muy grave, porque el Estado mexicano forma parte del sistema interamericano y está obligado a cumplir estas sentencias de la Corte Interamericana. Para ir concluyendo, me gustaría nada más preguntarte: ¿por qué y cómo afecta la prisión preventiva oficiosa la presunción de inocencia? Claro, yo creo que es algo muy básico. Cuando alguien es acusado, pues se debe demostrar su responsabilidad, pero mientras se investiga, la decisión de si alguien va a prisión o no tiene que estar totalmente justificada, porque sobre él recae esta condición de inocencia. Entonces, si una persona es inocente, debe ser tratada como tal y no debe ir a prisión de manera inmediata o automática, sino de manera excepcional, siempre que haya una decisión judicial y que esté debidamente justificada. Lo que hace la prisión preventiva oficiosa es distorsionar esto y mandar a la prisión de manera automática, sin análisis, sin debate, sin valoración de riesgo, y ese es el gran problema, ¿no? Que nos coloca pues en un escenario sobre todo de mucha vulneración de derechos para personas marginadas, para los sectores económicos más desfavorecidos. Las cifras que vemos son pues de personas en prisión preventiva oficiosa de baja escolaridad, de bajos recursos económicos, quienes no tienen realmente capacidad para pagar un abogado o abogada, son quienes están siendo víctimas de esta medida, ¿no? Y entonces se está castigando la pobreza con una medida violatoria de derechos. ¿Alguna reflexión final, algún llamado a la Suprema Corte, a la actual integración que todavía estaría en posibilidad de discutir el amparo que tienen, la sentencia de la Corte Interamericana?
Sí, yo creo que es la de las últimas grandes responsabilidades que tiene esta integración de la Corte. Todavía el Pleno tiene algunas sesiones pendientes, está esa propuesta de cumplimiento y nosotros esperaríamos que pues antes de concluir su mandato esta integración pueda revisar este tema, pueda dar cumplimiento a la sentencia internacional, garantice también el derecho de miles de personas inocentes. Esto no supone que mañana van a salir 65,000 personas libres, como señaló la secretaria de Gobernación, sino simplemente que quien esté en prisión se revise si está justificado o no, y si está justificado permanecerá, pero lo que no podemos tener es a personas por años o por décadas sin una sentencia, porque la Constitución lo establece y no da alternativas. Eso es lo más grave de esta situación, no tener una alternativa en libertad, no poder acudir ante un juez, recibir todo el poder el peso del poder del Estado, simplemente porque se te acusa de un delito que está en la Constitución. Cuando en realidad sabemos que sí podría haber alternativas a la prisión preventiva oficiosa. Se ha mencionado en algunos casos bloqueo de cuentas bancarias si fuera ante la posibilidad de alguna fuga. Hay muchísimas medidas, hay cerca de 20 medidas alternativas cautelares, y que cuando empezó el sistema y varios estados empezaron a pilotear el arraigo en su domicilio, retirarle el pasaporte, que fuera a firmar periódicamente, eran medidas que tenían cumplimiento según el registro de organizaciones que monitoreaban de hasta el 90% de efectividad. Esto es, las personas en libertad cumplían con el sistema penal, no se evadían, pero desafortunadamente pues seguimos, las autoridades políticas decidieron profundizar el régimen de prisión automática en lugar de dar estas otras alternativas que también pueden asegurar la justicia, que también garantizan los derechos de las víctimas y que equilibran el poder del Estado simplemente entre alguien que es acusado pero que sigue siendo inocente y la persona que está buscando también justicia y que se le repare el daño. Pues ante este panorama no es sencillo, lo que enfrentan privados de la libertad es un escenario difícil. Yo le preguntaría, para finalizar, ¿cuál sería el llamado que le haría a la Suprema Corte y qué reflexión le compartiría a las personas que están privadas de manera inocente de su libertad? Es muy importante que no vuelva a pasar casos como el nuestro, porque pues como insistimos, repercute en la familia, en niños, en un entorno familiar que la prisión preventiva vulnera pues todos los hechos que ha manifestado el Liceo Simón. Por supuesto que la presunción de inocencia, la libertad, la igualdad, pero yo insistiría en un derecho que se viola principalmente, que es el derecho a vivir en un entorno sin corrupción. Porque hoy en día la prisión preventiva oficiosa se ha convertido en una herramienta por parte de fiscales, policías, ministerios públicos, donde ante la amenaza real de pasar meses o años en prisión, la justicia se ha vuelto en una moneda de cambio desde la barandilla, porque ellos realmente tienen el poder de enviar a la gente a prisión sin la mediación de un juez. El día que quitemos la oficiosidad de la prisión preventiva, será un juez el que determine quién deba de pasar o de estar en prisión por su peligrosidad o por los elementos que ha mencionado el licenciado, y no como hasta hoy, que ha sido la herramienta para poder negociar pues, cantidades exorbitantes en la barandilla, y la libertad se negocia desde allí. Entonces, eso es precisamente lo que debemos evitar, que los fiscales y los ministerios públicos se dediquen a investigar, a argumentar y a presentar los elementos ante un juez en una audiencia pública, y que efectivamente esto se desarrolle en una condición legal y constitucional en beneficio pues de todos.
Pues yo les agradezco a ambos el permitirme conversar con ustedes, el poder acercar este tema tan relevante de la prisión preventiva oficiosa y de esta sentencia que es un parteaguas en el sistema interamericano. Gracias, Simón Hernández, muchas gracias también Daniel García Rodríguez y muchas gracias a usted por su amable atención. Nos vemos en la próxima, en el nuevo episodio de Miradas al Derecho.